Que el Señor le bendiga en este hermoso día. Agradezco al Señor infinitamente por este privilegio que me concede nuevamente estar en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. Agradeciendo al Señor infinitamente por esta bendición de poder estar juntos y poder estudiar la palabra del Señor. Estudiando la palabra del Señor nos edificamos en nuestra santísima fe y podemos crecer en el conocimiento glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, le agradezco en una forma especial su audiencia en este hermoso día, diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga amplia y poderosamente, y usted haya podido gozar de una bendición maravillosa durante todo este día, diciendo que la gracia del Señor Jesucristo esté dando cobertura a su familia y usted pueda gozar de una bendición gloriosa estudiando la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a poner este programa en las buenas manos del Señor y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje pueda hallar un lugar donde poder obrar y que el Señor se glorifique a través de este mensaje. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias infinitas por este privilegio que nos concedes en este hermoso día de poder estar en este lugar para poder compartir tu palabra. Yo sé que hay una persona que va a necesitar oír este mensaje y por él yo te pido que lo bendigas. Trabaja en su corazón, abre su mente al mensaje del Evangelio, el mensaje glorioso de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, ahora te pido por cada uno de mis hermanos, ten misericordia de ellos y bendíceles. Ayuda a aquel que está pasando momentos difíciles en su vida, posiblemente un momento de enfermedad, una decepción en su vida, dificultades, Señor, que está enfrentando. Yo te pido que seas propicio a esa necesidad y por favor, Señor, escucha su oración. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Ahora vamos a darle seguimiento a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Aquí es un escrito específico a un pastor, al pastor de la iglesia en Éfeso. Alabado sea el nombre del Señor. Como decíamos en el primer mensaje introductorio de esta hermosa carta, aquí encontramos el modelo cristológico del ministerio. Consejos muy importantes para pastores, para ministros, para evangelistas, para obreros y para todos aquellos que están involucrados de una u otra manera en la obra del Señor. Este consejo es muy importante porque nos enseña, estimado hermano y amigo, la ética que debe reinar en el liderazgo de la iglesia del Señor. El apóstol San Pablo nos presenta un pasaje clave que yo quiero leérselos en esta hermosa hora. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vamos a dar, estimado hermano y amigo, con este versículo en mente, vamos a entrar al bosquejo de esta hermosa carta. Y la hemos estructurado de la forma siguiente. Primero, el Salvador y la Iglesia de Dios. Su deidad. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 17.
Y el apóstol San Pablo dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo muy importante, el apóstol San Pablo nos está presentando, estimado hermano y amigo, la relación del Salvador con la iglesia de Dios. Y él nos explica sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En sus palabras, él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. Vemos, estimado hermano y amigo, con estas palabras que está describiendo el apóstol San Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, está presentándonos la deidad del Señor. Y luego dice, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en el versículo número 10 del capítulo número 4, el apóstol San Pablo, en esta estructura que he hecho de esta carta, nos presenta su propósito. Aquí hay un propósito muy especial, estimado hermano y amigo. Y él dice en este versículo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo nos presenta cuál es su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo número 3, versículo número 16, de primera de Timoteo, el apóstol San Pablo nos presenta la encarnación del Señor Jesucristo, porque estamos viendo esta división, estimado hermano y amigo, la relación del Salvador con la iglesia de Dios. El apóstol aquí nos explica la encarnación del Señor Jesús. Y el apóstol dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ve, estimado hermano y amigo, si seguimos con atención lo que el apóstol San Pablo nos explica, aquí está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Después de habernos explicado el proceso de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos explica, estimado hermano y amigo, su ministerio exitoso. Usted entiende que Cristo tuvo un ministerio de éxito aquí en la tierra. Él vino, estimado hermano y amigo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restaurar la identidad del hombre. Su ministerio fue un ministerio de éxito. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 16. Ahora, encontramos, estimado hermano y amigo, que también el apóstol San Pablo nos habla de esta relación del Salvador con la iglesia de Dios, el sufrimiento y la muerte también del Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 13, el apóstol San Pablo dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué está hablando, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo en este versículo? Está hablando del proceso, del juicio que se le dio al Señor Jesucristo, sus padecimientos antes de sufrir en la cruz. Y el apóstol aquí nos habla
del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla Él. Estamos viendo la relación de el Salvador con la iglesia de Dios. Su resurrección. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces el apóstol San Pablo nos presenta una evidencia bien clara de la resurrección del Señor Jesucristo, que después de su resurrección fue recibido arriba en gloria. Ahora, también él nos habla de su ascensión. 1 de Timoteo capítulo número 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo nos está hablando el lugar que ocupa nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Es un ministerio que está desempeñando. ¿Cuál es ese ministerio? Ese ministerio, estimado hermano y amigo, es un ministerio sacerdotal. Porque Él nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol también nos habla acerca del retorno de Cristo. Él nos dice que también el Señor un día va a regresar. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol San Pablo nos habla bien claramente que un día el Señor va a venir. Y le da una recomendación muy especial a Timoteo. Y le dice que guarde el mandamiento. Cuando está diciendo que guarde el mandamiento, estimado hermano y amigo, ¿a qué se está refiriendo el apóstol San Pablo? Se está refiriendo a la doctrina con la cual fue disciplinado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese se convierte en un mandamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, su reino milenario. También el apóstol San Pablo nos habla de la relación de Cristo con la iglesia del Señor. Nos habla de su reino milenario. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 15. Este es un gran programa, estimado hermano y amigo, en la ciencia divina de Dios. Luego nos dice el apóstol San Pablo, la cual a su tiempo mostrará, a su tiempo, estimado hermano y amigo. Dios no hace las cosas fuera de tiempo. Dios hace las cosas en su tiempo. ¿Recuerda usted la pregunta que hicieron los discípulos antes de la ascensión del Señor al cielo? En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, cuando ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todas las cosas en Dios, como dice el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, está en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo suyo, no en el tiempo de nadie. Muchos hablan dando fechas, estimado hermano y amigo, de este acontecimiento. Pero vea lo que dice el apóstol San Pablo, la cual a su tiempo, es en el tiempo, dice a su tiempo. Esto demuestra, estimado hermano y amigo, aquí, que es un adjetivo posesivo. Está hablando del tiempo que le corresponde a Dios. Y él dice, la cual a su tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Qué va a suceder en el tiempo de Dios?
lo que va a suceder, estimado hermano y amigo, es lo que San Pablo dice. Mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿a qué tiempo se está refiriendo? Cuando el apóstol San Pablo da estos títulos, Rey de reyes, se está refiriendo, estimado hermano y amigo, al reino milenario del Mesías. El Mesías va a reinar por 1000 años. Y el apóstol San Pablo dice, la cual a su tiempo. Esto está en la agenda divina y esto se va a desarrollar. Bendito sea el nombre del Señor. La otra subdivisión que encontramos en este hermoso estudio es el apóstol Pablo y la iglesia de Dios. Este es el esquema, estimado hermano y amigo. Ya que quedamos claros, ¿cuáles son los versículos claves de este escrito? Y con eso en mente, desarrollaremos el estudio de esta maravillosa carta. Ahora veamos la división 2. El apóstol Pablo y la iglesia de Dios. Era un apóstol. Este es el primer aspecto que nosotros tenemos que entender. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo número 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y hay algo, estimado hermano y amigo, que aquí añade él. Y dice que él es apóstol de Jesucristo. Pero ¿cómo fue que adquirió este apostolado? San Pablo dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Fue un mandato, fue una orden de nuestro Dios para el establecimiento del apostolado del apóstol San Pablo. Y luego dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así es que, estimado hermano y amigo, el sello del apostolado del apóstol San Pablo dice que es por mandato de Dios y también por mandato del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Así es que, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo tenía las credenciales apostólicas para darnos estas recomendaciones muy específicas para entender específicamente cuál es el modelo de liderazgo conforme al modelo de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que hemos sido llamados para este ministerio, se nos ha enseñado un modelo. Nadie puede poner otro modelo que el modelo que nuestro Señor Jesucristo ha dado para la administración de su economía. Y la economía de nuestro Señor Jesucristo es cada uno de ustedes. Recuerde, estimado hermano y amigo, que usted es carísimo. El Señor lo compró. Usted vale un precio. Por lo consiguiente, es muy importante que nosotros lo comprendamos. En 1 de Timoteo capítulo 13, versículo número 15, siguiendo esta maravillosa secuencia de que nos enseña el apóstol San Pablo en su relación con la iglesia de Dios. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Una de las cosas que reconoce el apóstol San Pablo es lo que antes él fue. Persiguió a la iglesia del Señor. Y él dice perseguidor e injuriador. Ve, estimado hermano y amigo, estas tres cualidades que el apóstol San Pablo se presenta de él mismo antes de haber conocido al Señor, dice que él fue blasfemo, dice que él fue perseguidor de la iglesia e injuriador también de los hermanos. Ahora, después de esto, al reconocer lo que él fue, veamos
la siguiente fase. ¿Qué es lo que pasó? Dice el apóstol San Pablo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor. Ve cómo es la misericordia de Dios, estimado hermano y amigo. Porque misericordia es lo mismo decir compasión. Lo que San Pablo dice, más fui recibido a compasión porque lo hice por ignorancia. Ahora que ha conocido la revelación del Evangelio y compara, estimado hermano y amigo, la posición de Saulo de Tarso con la posición de Pablo, encontramos dos hechos diferentes, dos etapas y dos fases totalmente diferentes. El perseguidor, el injuriador, el blasfemo de la obra de Dios, él dice que más fuimos recibidos, lo recibió el Señor, y lo recibió a misericordia. Y San Pablo declara, porque lo hice, dice el apóstol San Pablo, por ignorancia. Luego dice aquí, en incredulidad, verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Estimado hermano y amigo, ¿podemos medir lo que significa la misericordia de Dios? Usted tiene un concepto, una definición sobre lo que es misericordia. Pero veámonos, vámonos un poquito más allá. ¿Ha experimentado usted la misericordia de Dios? ¿Ha disfrutado usted la misericordia de Dios? ¿Está gozando de la misericordia de Dios? Aquí encontramos un hombre que dice lo que él fue antes de conocer, que dice que fue recibido a misericordia, fue recibido por la compasión de Dios. Y luego en el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor, estimado hermano y amigo, esto es muy amplio. Cuando podemos entender y saber y disfrutar como las palabras del apóstol San Pablo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos, amigo oyente, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo ya hoy había experimentado esa gracia. Y esa gracia, estimado hermano y amigo, de nuestro Señor Jesucristo, San Pablo dice fue más abundante con la fe. Siempre el apóstol San Pablo aquí, estimado hermano y amigo, une dos palabras importantes. Une gracia y une la fe. Porque en Efesios el apóstol San Pablo dice, en el capítulo 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquí el apóstol San Pablo nos explica esto, hermano y amigo. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. San Pablo pudo experimentar eso. Pudo experimentar la misericordia. Después experimentó la gracia y la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El amor que es en Cristo Jesús. Estimado hermano y amigo, cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, siente satisfacción de las cosas. Ve lo que te pasa desde un ángulo diferente, porque tienes en tu corazón el amor de Dios. Independientemente de las circunstancias que estén pasando o te estén rodeando, cuando tú has experimentado en tu vida la misericordia de Dios, la gracia de Dios fue más abundante por la fe, y luego experimentas el amor de Dios, el amor que es en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. ¿Sabía usted, estimado hermano y amigo, que en el día final vamos a ser pesados
por la ley del amor. Aquí el apóstol San Pablo dice el amor que es en Cristo Jesús. En el versículo número 15 el apóstol San Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol San Pablo, amigo oyente, reconocía esta situación. Lo que él vivió antes de encontrarse con el Señor, en aquel día que él iba para Damasco, cuando el Señor se le apareció en el camino y le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ese momento, en la vida de Saulo de Tarso hubo un cambio. El Señor lo cambió, porque él dijo, ¿qué quiere, Señor, que haga? Se rindió al señorío de Cristo. Entregó su vida al Señor. Y desde ese momento, el hombre que perseguía a la iglesia, ahora puede experimentar en su vida lo que significa misericordia, lo que significa la gracia, que es más abundante en la fe, y experimentar el amor de Cristo. Era una nueva criatura para honra y gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, sigamos aquí estudiando esta división número 2, que es la relación del apóstol San Pablo con la iglesia del Señor. Encontramos, estimado hermano y amigo, ¿quién fue el maestro del apóstol San Pablo? El maestro del apóstol San Pablo fue su Salvador. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12, mire lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué hermoso es, estimado hermano y amigo, cuando la persona reconoce. Por eso es que le dije que esta carta está dirigida para pastores, evangelistas, maestros, líderes. Aquí el apóstol San Pablo nos está explicando el modelo cristológico del ministerio. Y aquí él nos explica cómo fue, estimado hermano y amigo, quién fue que lo instruyó, quién lo capacitó y quién fue que lo llamó. Doy gracias al que me fortaleció. Estimado hermano y amigo, es un reconocimiento que todo obrero tiene que entender. El que fortalece la vida de un obrero en momentos difíciles. Como dice el apóstol San Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No es porque él se consideraba fiel, sino porque el Señor fue movido a misericordia y lo recibió en misericordia. Le mostró su gracia y le mostró el amor que es en Cristo Jesús. San Pablo dice, porque me tuvo por fiel. Nadie, estimado hermano y amigo, está en el ministerio porque ha sido instituido por él mismo, sino que aquellos que trabajan en el ministerio del Señor fueron llamados por el Señor. Como San Pablo dice, porque me tuvo por fiel. No es que yo era fiel, sino que el Señor en su bondad y en su misericordia me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Reconoce usted esto, estimado hermano y amigo?
reconoce quién lo ha puesto a usted en el ministerio. Le ha rendido gracias al Señor porque Él lo ha tenido por fiel y le ha confiado el ministerio de esta agencia divina, la economía de la casa de Dios, que es la predicación del Evangelio. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo nos explica quién fue su maestro. Y es nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, poniéndome en el ministerio. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el pastor Timoteo y la familia de Dios y la iglesia de Dios. También los líderes de la iglesia y la familia de Dios, los falsos maestros y la familia de Dios, los miembros de la iglesia y la familia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos presenta también otro ministerio que desempeñaba aquí con los hermanos. Era un padre espiritual. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo número 1, y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El apóstol San Pablo tenía un ministerio muy amplio. Y estimado hermano y amigo, era un padre espiritual para todos los hermanos de esta región, de la región del Asia Menor, donde él había anunciado el Evangelio, y muchos se habían convertido por la predicación del apóstol San Pablo. Para estos hermanos, el apóstol San Pablo era como un padre espiritual. Ahora, estimado hermano y amigo, además de estas características muy especiales del apóstol San Pablo, él también era un exhortador. Pero no es como los que conocemos ahora en día, que no edifican a la gente, sino que los regañan, estimado hermano y amigo. Ellos creen que el cargo es para subestimar a los demás y someterlos. Ese no es el modelo que el Señor nos enseña en la palabra. Veamos lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 13. Y él dice, te mando delante de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, los puntos de vista del lenguaje que utiliza el apóstol San Pablo. Dice, te mando delante de Dios. Es delante de Dios. En otras palabras, lo que se está siendo autorizado por Dios. Está siendo aprobado por Dios. Eso es necesario que se diga. ¿Y por qué es necesario que se diga? Porque se necesita para la edificación de la vida del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Vea la forma de expresión, estimado hermano y amigo. ¿Cuáles son los nombres a los cuales apela el apóstol San Pablo para dar esta exhortación? Número 1, dice delante de Dios. Y número 2, y de nuestro Señor Jesucristo, que da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es esto de la buena profesión delante de Poncio Pilato, estimado hermano y amigo? Nuestro Señor Jesucristo, delante de la defensa de Pilato, él contestó las preguntas que debía contestarlas y guardó silencio en las preguntas que no tenía que contestarlas. ¿Cómo fue la buena profesión que impresionó?
a Pilato, el gobernador romano de esos tiempos. Demostró la defensa de Cristo, y Cristo le demostró con un testimonio de la buena profesión, la cual él representaba. Alabado sea el nombre del Señor. Siguiendo esta relación del apóstol San Pablo con la iglesia del Señor, él nos dice que él era un predicador. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 11. ¿Cuál era el mensaje de este predicador? El mensaje de este predicador es el Evangelio. ¿Cuál era la teología del apóstol San Pablo? Soy deudor de predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predicare el Evangelio! Vea la teología del apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo. Y aquí nos presenta a él como un predicador. En el versículo número 11 dice el apóstol San Pablo: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ve las palabras superlativas que emplea el apóstol San Pablo cuando dice en este versículo número 11. Ve el reconocimiento que él tiene. Porque ahora en día, estimado hermano y amigo, la gente cree que predicar el evangelio es una cosa común que cualquiera lo puede hacer. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Según el glorioso evangelio de Dios bendito. Eso es el evangelio. Es un mensaje glorioso del Dios bendito. Y luego dice San Pablo, que a mí me ha sido encomendado. A él se le encomendó. ¿Qué cosa? El glorioso evangelio del Dios bendito. Se fue encomendado al apóstol San Pablo. Estimado hermano y amigo, predicador, evangelista, pastor, ahora comprendemos por qué es necesario comprender estos puntos de vista que describen el verdadero ministerio de acuerdo al modelo de Dios. Porque recuerde usted una cosa, estimado hermano y amigo. El asunto no está en hacer las cosas. Lo más importante es hacer las cosas de acuerdo al modelo de Dios. ¿No recuerda usted las palabras que Dios le dijo a Moisés? Cuídate de hacer el tabernáculo como te fue dicho en el monte. Esto significa un modelo. Esto significa una administración de la economía divina, donde Dios es el jefe supremo y nosotros somos sus administradores. Tenemos que hacerlo de acuerdo al modelo de Dios. Es lo que San Pablo dice. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. También usted, estimado hermano y amigo, compañero predicador del evangelio, a usted también le ha sido encomendado la predicación de este evangelio glorioso del Dios bendito, el cual es un privilegio grande. Luego, estimado hermano y amigo, siguiendo la relación del apóstol San Pablo con la iglesia del Señor, su campo misionero. ¿Dónde estuvo el campo misionero del apóstol San Pablo? Aquí es algo también importante. Las misiones siempre están en el corazón de Dios. Y Dios instituyó el apostolado del apóstol Pablo para que llevase este evangelio misionero
a las regiones gentiles. Hay un propósito de Dios. En el versículo número 7 del capítulo número 2 de Primera de Timoteo, dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Ve, estimado hermano y amigo, ¿quién lo constituyó? Dice que fui constituido. No dice me constituí. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de una persona que lo constituyó a él. Dice, yo fui constituido. Aquí vemos dos ministerios importantes: como predicador y como apóstol. Dice San Pablo, confirmando el sello apostólico: digo verdad en Cristo, no miento. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, estaba apelando a un juramento. Y él menciona, digo verdad en Cristo, y dice él, no miento. ¿Qué cosa, estimado hermano y amigo, estaba reivindicando el apóstol San Pablo? Lo siguiente, que él había sido constituido predicador y apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego dice, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí encontramos tres ministerios importantes del apóstol San Pablo. Número 1, predicador del evangelio. Número 2, apóstol. Y número 3, maestro de los gentiles. Pero aquí él menciona dos categorías importantes. Maestro de los gentiles, ¿en qué área, estimado hermano y amigo? ¿En qué especialidad? San Pablo es enfático. Y él dice, maestro de los gentiles, dice, en fe y en verdad. Estimado hermano y amigo, qué maravillosas son las palabras del apóstol San Pablo, donde él nos está dejando claro quién lo constituyó en este campo misionero y a qué regiones Dios lo envió. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso número 12, el apóstol San Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos lo siguiente. Los encargados de la iglesia y la iglesia de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, cómo esta carta contiene las reglas fundamentales, contiene la ética del ministerio, contiene el gobierno de este liderazgo de la iglesia. Ahora veamos los encargados de la iglesia y la iglesia del Señor, porque esas son dos categorías importantes que necesitamos entenderlo. La primera categoría, los encargados de la iglesia, y la segunda categoría, estimado hermano y amigo, es la iglesia del Señor. ¿Cómo debe ser el carácter de los encargados de la iglesia del Señor? Con ese pueblo que Dios lo ha comprado y que Dios ha constituido líderes para que cuiden, gobiernen la iglesia del Señor. Aquí, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo nos habla de 17 calificaciones del obispo. Es algo importante que nosotros necesitamos entenderlo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dice el apóstol San Pablo, y casi siempre, si usted nota en esta carta, San Pablo usa
esta expresión palabra fiel. Y lo va a encontrar que se repite muchas veces en varios versículos en esta epístola. El apóstol siempre apela a esta característica de la palabra, que la palabra de Dios, amigo oyente, es fiel. Y él dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, siempre, estimado hermano y amigo, se ha observado a través de los diferentes fases de la iglesia. En mi caso, yo he visto ya por 5 décadas el mover de la iglesia y el deseo de muchos, el anhelo de muchos, de trabajar en la obra del Señor. Y San Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claro que es un buen deseo. Pero veamos lo que nos dice en el versículo número 2. Aquí viene un pero, que va a tratar con el asunto del deseo de aquel que quiere ser obispo. San Pablo dice, buena obra desea. Pero esto, estimado hermano y amigo, es seguido por un pero. Y vean ustedes los peros, esta palabra en la Biblia. Esto es muy trascendental y muy importante. ¿No ha oído usted en el Antiguo Testamento cuando aquel general de Siria, este hombre era valeroso en gran manera, porque había dado Dios a través de él grandes victorias? Pero la palabra del Señor dice, pero era leproso. Esos peros en la Biblia, estimado hermano y amigo, son muy interesantes. Aquí encontramos otro pero después de que dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos no se motivan, por ejemplo, en tocar un instrumento en la iglesia? Compra un instrumento, pero después lo dejan abandonado. El deseo estuvo bueno. Pero aquí viene pero, estimado hermano y amigo. Otro pero fundamental es lo que la Biblia nos dice en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba en la cárcel y lo iban a sacar después de la Pascua para quitarle la vida. Pero hay un versículo importante ahí en ese contexto que dice, pero la iglesia, pero. Ese pero cambió la historia del apóstol Pedro. Por eso que San Pablo aquí dice, pero. Se usa esa palabra para que entendamos que no es simplemente el deseo de ser obispos. Hay un pero. Y dice el apóstol San Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ve el pero, estimado hermano y amigo. También tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ve, estimado hermano y amigo, ¿por qué dije que esta carta nos explica el liderazgo cristológico, el liderazgo que tiene que observarse en la iglesia del Señor? Yo soy de los predicadores que creo que si alguien va a predicar la Biblia, tiene que estudiar Biblia. Nadie puede ser médico si no estudia medicina. Ninguno puede ser doctor en la ley si no estudia la jurisprudencia. Este pero es muy fundamental porque está siguiendo muchas cosas, muchas características. Y dice que sea apto para enseñar, que tenga la capacidad de poder discernir la palabra del Señor, que tenga una cualidad de maestro para poder explicar las Sagradas Escrituras, para que les quede claro. ¿Recuerda usted cuando Esdras explicó las Sagradas Escrituras a los que habían regresado del cautiverio de Babilonia?
La mayoría de los que habían regresado habían nacido en Babilonia. Y el lenguaje que ellos dominaban era el lenguaje caldeo. Los escribas tuvieron que ayudarles a interpretar, a traducir la palabra para que pudieran ellos entender. La palabra del Señor dice, hablando de Esdras, que Esdras era un escriba erudito. Es muy importante, estimado hermano y amigo, que el obispo sea apto para enseñar. Otra cosa importante, vean hasta dónde nos está llevando este pero. Dice aquí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, estimado hermano y amigo. O sea, que tenga manos pegajosas, que se le pegue el dinero, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Es el peligro de arruinar la vida de un hermano que, siendo nuevo en el ministerio, lo pone en el ministerio sin saber el ministerio. Él no está pidiendo que lo ponga en el ministerio, pero usted lo pone en el ministerio. Y aquí el apóstol San Pablo dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose, el peligro que está. Muchas veces los hermanos sirven al Señor simplemente como miembros, pero una vez que se les da un cargo, se creen con el derecho de mandarle a los demás y se creen superiores a los demás. No tienen esa humildad, que si tienen un cargo en el ministerio, deben desempeñarlo humildemente como lo enseñó el Señor Jesucristo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ese es el peligro cuando, hermano y amigo, se pone a un nuevo en el ministerio. Debe correr el tiempo y enseñársele para que pueda aprender siquiera los rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 7, el apóstol San Pablo dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos otro punto importante también. Las personas y la iglesia de Dios. Porque recuerde, estimado hermano y amigo, la iglesia del Señor es una. El Señor, cuando venga, no viene a levantar denominaciones. El Señor viene por su iglesia, la que compró un día en la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre por ella. Dejemos este estudio hasta aquí. Acompáñeme en la próxima audición.